Por lo general, por lo general, en la entrada pues, siempre vamos a tener una clavija, ¿no? Una clavija, vamos a tener fase y neutro, ¿no? Y su respectiva tierra, ¿no? Esta, su tierra física, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener por decir fase, aquí vamos a tener el neutro, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tener en paralelo, luego en la entrada, un capacitor. Esto precisamente nos va a ayudar o va a formar parte de un supresor de picos, ya que la reactancia capacitiva de este capacitor, valga la redundancia, va a ser muy pequeña a altas frecuencias. Entonces, si nuestra señal de voltaje de corriente alterna, que debería de entrar es así, entra así, con ruido, pues este va a funcionar como filtro para evitar este rizado, ¿sí? Bueno, inmediatamente a esto, pues vamos a tener pues un dispositivo de control podría ser, pero aquí ya vamos a poner el dispositivo de protección por excelencia, que es el fusible, ¿sale? Aquí tenemos el fusible. Y el fusible, pues se va a encargar precisamente de proteger todo lo que está aquí después, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner ese dispositivo que se llama varistor, que está hecho a base de material semiconductor, silicio, ¿no? Varistor. El varistor, pues se va a colocar siempre en paralelo con la carga, ¿no? Aquí ya vamos a tener una carga que va a representar, pues todo lo demás del circuito, ¿no? Por decir, pues vamos a tener, no sé, algún transformador o podríamos tener, una bobina, otra bobina por acá otro capacitor, ¿no? Otro capacitor para hacer precisamente un supresor de picos, ¿no? Y posteriormente, pues aquí ya tendríamos pues un rectificador, sus entradas de alterna, sus salidas de directa y el capacitor de B+, ¿no? El B+, aquí podríamos tener pues, un termistor, ¿sí? Una resistencia sensible a la temperatura. Entonces aquí tendríamos la salida negativa y la salida positiva de este lado, positivo y negativo del B+. Le llamamos B+, ¿no? Este, ese capacitor, ¿ok? Pues ya que está aquí ya todo enfocado, este dispositivo de protección que se llama varistor, cuando se detecte o cuando se maneje un pico, un elemento transitorio pues sí, un efecto más bien, un efecto transitorio en el voltaje de entrada, por decir, si el voltaje pico es mayor a 400 volts, por decir, ¿no? El voltaje pico es mayor a 400 volts. ¿Qué va a pasar con este varistor? Bueno, este varistor se va a poner en corto, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir inmediatamente cuando ocurra el corto? Bueno, pues el fusible se va a abrir, se abre, y por lo tanto, al abrirse, pues aquí ya no llega el voltaje, ya no hay corriente ni voltaje a estas otras secciones, quedan protegidas, ¿ok? Entonces, el varistor es un elemento, ¿sí? Elemento de protección. Por eso siempre es importante
cuando revisemos pues un aparato X, ¿no? Algún equipo de fuente conmutada, un equipo moderno, si vemos el fusible abierto, pues mucha gente que hace, bueno, pues agarra y cambia el fusible, pero no se dan cuenta que el varistor está en corto. Muchas veces estos varistores se revientan de tan intensos que son los efectos transitorios, ¿sí? Los trascientes, los picos, ¿ok? Entonces, estos varistores se llegan a abrir, se llegan a pues a perforar, se ponen en corto, por lo general, y cuando este está en corto y volvemos a cambiar el fusible por otro bueno, pues lo va a volver a quemar. Entonces, lo primero que debemos de revisar cuando tenemos un fusible abierto es si el equipo trae como dispositivo de protección un varistor. Y ese varistor hay que cambiarlo con la misma especificación, en este caso, con la especificación de voltaje pico, ¿sí? A la cual pues va a reaccionar, ¿sí? Para que vuelva a funcionar, restituyamos todo el sistema de protección que va de aquí hasta acá. Pues es otro supresor de picos, ¿sí? Esta es una RL, o sea, esta no me hagan caso, esto es una resistencia de carga que va a representar todo esto que se conecta en paralelo, ¿sí? ¿Ok? Esto es una RL teórica, ¿ok? Y este va a ser el varistor siempre en serie con un fusible. Recuerden, siempre el varistor va a estar muchas veces en serie con el fusible y el fusible abierto va a denotar que el dispositivo de protección de sobrevoltaje, en este caso el varistor, se puso en corto y abrió el fusible.